Bienvenidos a Clave 45. Bienvenidos una noche más, una tarde más, una mañana más, una madrugada más a Clave 45. Todo depende de donde nos estén escuchando, porque esto es un podcast en diferido. Les saluda una vez más, muy agradecido de que estén aquí conmigo, su amigo Geraldine. Hoy tenemos un programa que es particularmente cercano a mi corazón. Es parte de la razón por la que me animé a hacer estas series. Yo siempre he sido muy seguidor del fenómeno de los OPARTs, del fenómeno de las... no lo llamemos fenómeno, del concepto de humanidades ancestrales, humanidades anteriores a la existente humanidad. He sido muy partidario de revisionismos históricos y, por tanto, de lo que vamos a hablar hoy es como el principio que abre la puerta a todos estos tópicos. Hoy vamos a hablar de lo que ocurrió con el descubrimiento de Altamira. Y vamos a hablar de ello por unas razones. En primer lugar, porque, como he dicho antes, nos abre la puerta a lo que es tener que revisar lo que creemos inamovible de la historia. En segundo lugar, porque supuso un antes y después a lo que es los paradigmas sociales, históricos y culturales, incluso religiosos. Y después, por último, porque nos obliga a mantenernos humildes como seres humanos, humildes como investigadores, humildes como divulgadores. Hay que mantener la humildad. Bien, pero antes de entrar en tópico de lleno, lo de siempre, las vías de contacto. Nuestro correo es laclave45@mail.com. Por ahora es una de las maneras de contacto más usadas. También estamos en la web. Nadie todavía nos ha dejado mensajes en nuestra web. Es laclave45.wordpress.com, aunque hay visitas. Recuerden que si quieren mirar algo referente a los podcasts que están escuchando, nuestra web va a ser siempre una de las mejores materiales de referencia, porque ahí vamos a intentar transcribir o poner fuentes, documentar lo más posible en nuestra web todo lo que estamos hablando en el podcast. También estamos en YouTube. Nos pueden encontrar por podclave45@gmail.com. Eso también se transfiere a Google+. Estamos por Twitter en @laclave45, y en Facebook también tenemos páginas de Facebook, y algún que otro mensaje nos llega también por ahí, y búsquenos por Clave 45. Y bien, como decíamos, este es un tema que es muy allegado a mi corazón. En primer lugar, porque es uno de los temas más importantes de la historia cultural moderna. Y en segundo lugar, porque es un tema de tragicomedia, o casi tenemos que decir tragedia, si no fuera porque los causantes de tragedia son tan payasos que rayan la comedia. Me estoy refiriendo a lo acaecido con el descubrimiento de las cuevas de Altamira y con su descubridor. Teniendo en cuenta que llevamos ya, 12 programas, y más o menos se traduce ya en 3 meses de programación continua, capeando baja de personal, reducirnos de 3 a 1, capeando también el sistema de producción, que es no existente, yo solo aquí montando el programita, y resfriados, que pues no sé cómo es, pero en estos 3 meses dos gravísimos, dos muy fuertes. Pues teníamos que llegar a un impasse, a un cruce de caminos, a un punto muy importante en la carretera, en este nuestro trayecto. Ese punto es el empezar a abrir la temática sobre humanidades ancestrales, sobre el revisionismo en la historia y
y empezar a mojarnos en temas como por ejemplo Atlántida, como por ejemplo incongruencias dentro de la continuidad genética, como por ejemplo el eslabón perdido dentro de la humanidad, como por ejemplo también cosas que no atinan dentro de la estrata arqueológica, fechas que no se ponen de acuerdo, que son desconcertantes, o parts, porque ahí donde lo vemos, dentro de que las conspiraciones existen y que hay cosas que nos afectan el vivir de cada día, política, economía, etcétera, hay mucha gente que sospecha, y yo empiezo a estar entre ellos. No me declaro 100% adepto a este tipo de pensamiento, pero empiezo a estar entre ellos, que los que de verdad están en la cima, en el poder, los verdaderos mandamases, no estos políticos que se quedan jugando a presidente, sino los que están por encima de ellos, al final de cuentas saben algo que les es fácil ocultarnos al resto de nosotros. La ignorancia es uno de los mejores órganos para manipular. Y es muy posible de que haya una conspiración, o al menos un esfuerzo concertado por enforzar la ortodoxia, el oficialismo, de una manera incluso en momentos en que no tiene sentido. En futuros programas vamos a empezar ya a hablar sobre las incongruencias dentro de las edades de las pirámides, las cronologías de las primeras dinastías, o las cronologías predinásticas, y sobre todo, por ejemplo, la edad de la esfinge, basada en erosión de agua, un ejemplo, ¿no? Bueno, pues me parece que para entrar en esos temas, qué mejor introductorio que rendirle el homenaje apropiado a un héroe español, Marcelino Sanz de Sautuola, que descubrió las primeras pintadas, la primera manifestación artística del hombre prehistórico, y lo trajo al público y lo hizo abierto, y se lo mostró al mundo, y el mundo no solo se rió de él, lo ridiculizó a un extremo impensable, y es posible que tuviera una gran influencia en su muerte final, y quedó sumido no solo en el anonimato, en el ridículo durante muchas décadas, hasta que la verdad se imperó por sí misma. Y entonces hubo un par de intentos a remendar la situación y desdecir lo dicho. Por tanto, estoy muy orgulloso de eso, de abrir la puerta a humanidades ancestrales, a revisionismos de las cátedras y de los organismos oficiales, tener que obligarlos a revisar todo lo que nos ponen como oficial, con este hombre santanderino, este héroe español, Marcelino Sanz de Sautuola. Y vamos a pasar directamente a esta historia. Yo soy un sobreviviente de EGB y de BUP antiguo, de cuando en los sistemas educativos todavía teníamos educación general básica y bachillerato unificado polivalente, creo que era lo que quería decir BUP. Y me acuerdo que de aquella nos contaron la narración del descubrimiento de Altamira, y le voy a resumir lo que a mí me resumieron. Este señor santanderino iba con su hija y era un aficionado arqueólogo, y descubrió estas cuevas que tenían pintadas. Entonces dijeron: ¡wow! ¡Qué viejas deben de ser! Y cuando le fueron a llevar esta información al resto del mundo, nadie se lo creyó. Y entonces pasaron años y años y años, y empezaron a aparecer más cuevas que dieron justificación a lo que este señor decía.
de que la humanidad era más vieja de lo que la gente pensaba, que los antiguos humanos habían estado pintando cuevas más tiempo de lo que la gente creía. Y fíjense tú, tenían razón. Así que como recompensa, aunque este señor ya llevaba años muerto, como recompensa lo reconocieron en los libros como el descubridor de Altamira. Así me lo contaron, así se lo cuento. Yo quiero dejar constancia que ni siquiera haciéndole justicia le hicieron justicia al descubridor de Altamira. Dicen que el demonio está en los detalles, y en lo del descubrimiento de Altamira hay miles de detalles que la gente se deja atrás y vamos, yo creo que son los más importantes y sin embargo casi los dejan sin tocar. Ergo, aquí viene este podcast, dar unas cuantas claves acerca de lo que la gente no recaba tanto. Sí les quiero dejar constancia de que cuando empecé a grabar este podcast me enteré al poquito de que entre una semana o dos iban a estrenar una película sobre el descubrimiento de Altamira. Quiero que sepan de que cuando grabé el podcast aún faltaban como 2 semanas. Y como al día anterior de yo grabar ya el podcast llevaba como una semana escribiéndolo, pues fue cuando me enteré de esto. Así que si todo coincide bien, pues tendrán la película como apoyo audiovisual para mirarla. Yo no tendré ni idea, ni la más repajolera idea, de si la película está bien, si la película está mal, si vale la pena, si sí o si no, no tengo ni idea. Yo ni siquiera sé si se alinea con la temática de este podcast. También, como complemento auditivo, estoy seguro de que podrán buscar por el famoso programa Milenio 3 o Cuarto Milenio, tanto en iVoox como en otras fuentes, para encontrarse con estos soliloquios que se hace Iker Jiménez, ¿no?, sobre su experiencia en la caverna, esto de entrar y salir, lo de la comparación con la vagina, etcétera, etcétera. Que honestamente es muy interesante, está muy bien, y sí tiene algo que ver con lo que voy a comentar, pero no tanto tampoco. Las claves de las que tenemos que empezar a hablar, pues bueno, vamos a dar al César lo que es de César. Empecemos a hablar por el descubridor en sí. Marcelino Sanz de Sautuola. Era un historiador y más bien un prehistoriador y también un arqueólogo. Nacido en 1831, Marcelino Sanz de Sautuola era un arqueologista amateur. Y era un arqueologista amateur, casi de obligación, porque la arqueología casi ni existía. Permítanme contribuir a una de las claves más importantes aquí, sobre Altamira y su descubridor, que es el contexto social. En 1879, que fue cuando oficialmente se descubrió esta cueva por Marcelino Sanz de Sautuola, y voy a dar más detalles dentro de un momento. Bien, en 1879 la Iglesia Católica Apostólica y Romana todavía estaba intentando afianzar el poder que las revoluciones de 1700, tanto la francesa como la americana, le había sustraído. En muchos estados el poder católico estaba intentando hacer un reverso y establecerse más fuerte que aún durante la etapa medieval. También las teorías de la evolución estaban comenzando a ser públicas, de dominio público. Quiero que entiendan de que en el momento en que se descubren las cuevas de Altamira, la mayor referencia que hay en las escuelas, tanto españolas como en la mayor parte del mundo considerado como civilizado hasta entonces, que básicamente es el oeste de Europa, la mayor referencia que hay en las escuelas acerca de la historia y prehistoria tiene un fuerte contexto bíblico, creacionista. Los creacionistas son este grupo, tengo que decir que de fanáticos.
y estoy buscando si otro vocablo les encajaría mejor, pero creo que no. Creo que hay que dejarlos hay que dejarlos adjetivados de fanáticos. Bien, los creacionistas son estos fanáticos que, siguiendo los libros del Antiguo Testamento, hacen infinidad de cálculos y malabares con los cálculos para determinar la antigüedad de la historia basado en los libros bíblicos. La mayoría llegan a determinar de que la humanidad es como 4.000 años de antigua y que la Tierra son 6.000 años. Lo que no sé si hace falta matizar es que estos creacionistas todavía tienen boga, todavía tienen fuerza en muchas partes del mundo, y me refiero en particular a ciertos estados de los Estados Unidos del sur. Sus creencias son muy aceptadas e incluso hay muchas escuelas públicas, que se encuentran en debates sobre cómo enseñar la teoría de la evolución si no les dejan enseñar creacionismo. Bien, si eso ocurre ahora en el siglo XXI, la España, Francia, Alemania, la Europa de aquellos años de 1869 era aún mucho más así. Es cierto de que era una era llamada media de la Ilustración, pero tengan en cuenta que quizás técnicamente debiéramos decir post-Ilustración, porque técnicamente la Ilustración fue en el siglo XVIII, pero pues en este periodo estamos hablando de que en las escuelas todavía se está enseñando creacionismo, y se está introduciendo conceptos de evolución, pero el hecho de que el hombre prehistórico existiera es solamente constatado por su récord de fósiles. Los clérigos del momento están aprovechando para decir de que el hombre prehistórico era a lo mejor un paso antes de que el hombre saliera del paraíso, o un paso después de que el hombre saliera del paraíso, y siempre todo es en referencia a eventos bíblicos. El paraíso esto, después del paraíso lo otro, que si después de Caín, que si antes de Abraham, etcétera, etcétera. E incluso hay inmensos debates por establecer cuándo ocurrió ese famoso diluvio universal y sus implicaciones. Curiosamente, ¿no? La mayor parte de los alumnos españoles tienen más cursos de catecismo y de fe religiosa que incluso de educación general. Vamos, que se va más a la misa que a la escuela. Es en este momento cuando Marcelino Sanz de Sautuola es contactado por un amigo suyo, cazador. Este cazador era llamado Modesto Cubillas, y técnicamente, y está constatado de que fue él el primero en entrar en estas cuevas y catalogarlas como cuevas en 1868, varios años antes, ¿no?, de que Marcelino entrara en ellas. Quedan datos vagos de que si Marcelino Sanz de Sautuola no visitó la cueva hasta 1875, aunque todo el mundo cree que probablemente en 1876. Bien, estos datos vagos que estoy dando quedan en la vaguedad, porque el descubridor de estas cuevas, bueno, la persona a la que se le atribuye el descubrimiento de las cuevas, Marcelino Sanz de Sautuola, apenas dejó nada escrito sobre su proceso y su tratado. Recordemos que a grandes trazas, la historia es la siguiente. Marcelino descubre las cuevas, descubre las pinturas. Esto no estoy haciendo ningún spoiler, esto está en cualquier lado, pero vamos a entrar en más detalle en lo importante en un segundo. Marcelino descubre las cuevas y descubre las pinturas, las da a conocer, nadie le hace el más remoto caso, y después, cuando alguien empieza a hacerle caso, la ciencia dogmática ortodoxa de su momento
lo atribuye a falsificaciones de Marcelino para darse renombre, y él es tildado por la comunidad científica como un falsificador, farsante y charlatán, y muere en la más absoluta oscuridad y desgracia. Y bueno, no digamos oscuridad porque era reconocido como un farsante, tenía algo de reconocimiento, malo, pero lo tenía. Y es más adelante cuando intentan hacer remiendos sobre lo destrozado y darle un poco de reconocimiento a él. O sea, eso es el sumario de la historia. Marcelino, y por eso no sabemos exactamente si él entró en 1875 o en 1876. 4 años más tarde, en el verano de 1879, Marcelino Sanz de Sautuola regresó a las cuevas acompañado de su hija, María Faustina Sanz Rivarola. Supuestamente en 1879 tendría 8 años. Entonces el padre tenía pensado excavar algunos restos en la entrada de la cueva, y mientras estaba haciendo esto, la hija se adentró hacia la parte más profunda de la gruta, como una buena niña intrépida y curiosa, bendita sea. Y fue ella quien miró hacia el techo. Y fue ella quien llamó a su padre y le dijo: mira, papá, mira los bueyes. Y el padre, al contrario de muchos de aquella época, le hizo caso y fue a donde la curiosidad de la niña, esa curiosidad infantil todavía no completamente desarraigada de su alma por las docencias dogmáticas del entorno del momento en que estaba viviendo, cuando aún conservaba un poco de esa inocencia básica, juvenil, de niño, fue cuando entonces, gracias a eso, vieron lo que es considerado desde entonces como la Capilla Sistina del arte paleolítico. Amigos, aquí comienzan a aparecer las claves que ustedes tienen que sopesar. Hasta el momento, la ciencia, la cátedra, las universidades estaban como están ahora todavía, regidas por ciertos profesores a los que le interesa mantener ese título, esa cátedra, ese estipendio, esa paga, ese reconocimiento. Y según ellos, les ha costado mucho llegar ahí, no lo dudo. Pero el hecho de que hayas sudado mucho no quiere decir que hayas sudado por las razones apropiadas. El hecho de que te hayas esforzado mucho no quiere decir que te hayas esforzado por crear algo. El hecho de que te hayas cansado mucho no quiere decir que te hayas cansado consiguiendo hacer algo bueno. Esfuerzo en sí no quiere decir resultado positivo. Eso es una temática completamente diferente. Aquí cuando Marcelino Sanz de Sautuola pone en conocimiento este inmenso descubrimiento, él entiende bastante bien lo que supone y lo que implica. Y aquí es donde tenemos que darle mérito. Este hombre no era un pastorcillo que descubre estas cuevas y no sabe la que le va a caer encima. Él es un hombre profeso, docto, instruido en su ambiente del momento, y él sabe cómo se las gasta el ambiente académico. Sin embargo, yo estoy seguro, a fuero personal, por favor, esto no está escrito en ningún papel ni documentado en ningún lado, de que Marcelino entendía las repercusiones de lo que había hallado. Si era cierto que esos bueyes bisontes, que esas representaciones en las paredes eran de cuando parecían ser, esto suponía que había una presencia humana con concepto del arte pictórico y manejo del color, manejo de contraste y manejo de sombras, que son conceptos bastante avanzados dentro del arte pictórico, que data por lo menos a 14.000 o 11.000 años de antigüedad. Perdón,
esto es fallo mío, que data a 14.000 años antes de Cristo, que por lo tanto supone 16.000 años de antigüedad. Piensen cómo sienta esto en una sociedad donde la Iglesia está intentando recuperar el terreno que perdió después de la Ilustración, de la Revolución Francesa, después de que el hombre comienza a decir que la ciencia es dominante, y ellos están intentando establecer que la Biblia es la base de todo lo necesario por conocer. Y la Biblia dice que el hombre tiene 4.000 años. Y aquí aparecen estas cuevas, donde todos los indicios científicos indican 16.000 años de antigüedad. Piensen por un segundo también en la cantidad de libros que están adornando bibliotecas muy doctas. Y no solo bibliotecas, no solo librerías, sino también bibliotecas públicas, bibliotecas de universidades escritas por doctores en ciencias humanas, en la naciente antropología, en la naciente arqueología, que se alinean con el status quo, donde un obispo de un lugar recomienda para una cátedra al profesor de humanidades de otra universidad, y ahí acaba ese hombre en ese puesto tan codiciado, y acaba publicando un libro, poniéndose también codo a codo con lo que está pidiéndole el obispo, que es decir, de que basado en el diluvio universal y las fechas de cuando Noé repobló la tierra, el hombre debe tener 4.000 años de antigüedad. Esto, en 1870 y pico, se estaba leyendo por todas partes. Esto era el status quo. Sin duda, cuando Marcelino Sanz de Sautuola introduce en los medios académicos Altamira, con pruebas, con detalles, con señales, mucha gente se revuelve incómodas, tanto en sus cátedras como en sus asientos de obispado. Y se juntan esa misma noche a discutir qué ocurre si esto es cierto. Y tanto en 1870 y pico como en 1960, con el famoso Brookings Report que comisionó la NASA, referido en nuestro programa Lo que la NASA nos ocultó con la llegada del hombre a la Luna, tanto entonces como un siglo más tarde, los que están en el poder y se creen que mandan sobre nosotros, determinaron de que no estábamos preparados, nosotros, pobres corderitos y ovejitas que seguimos el rebaño a donde nos lleva el pastor, no estábamos preparados en absolutos para entender que la Iglesia había metido la pata, que la Biblia no estaba en lo cierto, que estos doctores, que estos serios catedráticos no tenían ni puta idea de lo que estaban diciendo, de lo que estaban escribiendo, de lo que predicaban desde sus púlpitos en las universidades. Tengan por seguro de que una de las claves de la historia de Marcelino Sanz de Sautuola y de su trágico final fue que esta gente que se creían en el poder, pues determinaron de que el resto de los seres humanos y contertulios y allegados aún no estaban preparados para oír semejante noticia, de que el hombre podía haber estado 16.000 años, hace ya 16.000 años, haciendo arte pictórico en las cuevas en las que estaba viviendo a lo mejor. Bien, amigos y oyentes, pues Marcelino Sanz de Sautuola descubre las primeras pinturas en el verano de 1879 con su hija María, y no publica nada y por el momento. Al año siguiente, después de pasarse un año entero estudiando su descubrimiento,
publica en 1980 el primer, y por lo que sabemos, único libro sobre el tema de Altamira, titulado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. Él le mostró su tesis al catedrático de Geología de la Universidad de Madrid, el señor Juan Vilanova, y le enseñó reproducciones gráficas de las pinturas y el estudio que había hecho él sobre el origen prehistórico de estas pinturas. Y Juan de Vilanova, hay que darle crédito, se puso de su lado y profesó como suya la creencia de Marcelino Sánchez Autuola de que estas eran de origen prehistórico y altamente prehistórico. Vamos a decir de que iban muchísimo más allá de lo que eran los 4000 años que decía la Iglesia. Bien, ahora es cuando empieza el gran calvario para Marcelino Sánchez Autuola. Pese a todo, pese al apoyo de Juan Vilanova, los estudiosos franceses Mortillet, Harlet y sobre todo Émile Cartaillac se opusieron fervientemente, energéticamente, a sus descubrimientos y a sus teorías. Ahora, entiendan por favor que Marcelino Sánchez Autuola no es un divulgador. Marcelino Sánchez Autuola viaja hasta Altamira, entra en Altamira, dibuja lo que ve en Altamira, excava, estudia, manda a clasificar, manda a datar las cosas que ha excavado, cataloga y después se lo manda a un semejante profesional para hacer comparaciones en pares. Marcelino Sánchez Autuola no era un tipo sentado en un sofá abriendo un canal de YouTube con una cámara diciendo que los Anunnakis habían tomado el poder y habían impuesto a los Illuminatis sobre el mundo y están intentando llegar al control mundial. Marcelino Sánchez Autuola era un hombre que publicó un libro con sus descubrimientos y se lo mandó a sus semejantes. Marcelino Sánchez Autuola no era un tipo con una cámara, también que abre un canal de YouTube y se pone a decir que los presidentes actuales son masónicos reptilianos. Marcelino Sánchez Autuola era un visionario, pero a diferencia de los que hoy en día en el mundo del misterio se llaman visionarios, él se preocupó de documentar, probar, verificar su visión. Por desgracia, recuerden siempre de que hoy en el mundo del misterio es muy parecido, muy homólogo a lo que estaba ocurriendo en 1800 con la incipiente arqueología y antropología. En aquellos momentos, esas ciencias ni siquiera eran ciencias, eran en el mundo del misterio de aquel entonces. Pero Marcelino Sánchez Autuola no está interesado en que le piquen en likes, en que le retuiteen, en que piquen en el botón de su tienda y compren una camiseta, en otros lenguajes una remera, en otros idiomas. Marcelino Sánchez Autuola estaba interesado en la verdad. Y hay otros que también se sientan en el sofá antes de ponerse delante de la cámara y dicen que solo están interesados en la verdad. Y es cierto, no tienen ni camisetas que vender en su tienda, ni monetizan los clics. Pero, por Dios, tampoco se molestan en asegurarse que lo que están diciendo sea una corroborable verdad. Es un aire caliente que les entró por el cerebro en vez de salirles por el culo como un pedo. Marcelino Sánchez Autuola es un referente para la gente que de verdad quiere encontrar la verdad a pesar de ir de contracorriente.
porque Marcelino Sánchez Autuola no empezó a diseminar panfletos diciendo que los Illuminatis estaban en contra de él, de que el nuevo orden mundial lo estaba tumbando, de que el FMI estaba decimando su planeta para salirse con las suyas y así decimar la población. Marcelino Sánchez Autuola había descubierto una gran verdad. Pero fíjense ustedes, me recuerda muchísimo a el cuento de la caverna de Platón. Por si alguno todavía no lo sabe, el cuento de la caverna de Platón consiste en que hay un espacio oscuro, cavernoso, donde hay un grupo de hombres prisioneros de su nacimiento por cadenas que le sujetan el cuello y las piernas, de forma que únicamente solamente puede mirar con la vista hacia el fondo, sin poder nunca girar la cabeza. Y justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo. Detrás de ese muro hay una hoguera, y detrás de esa hoguera está la entrada a la caverna. Y detrás, obviamente, de la entrada a la caverna está el sol y el mundo exterior. Por detrás de ese muro circulan en una continua procesión cantidad de hombres llevando imágenes sobre sus cabezas, de manera que la hoguera proyecta sombras, que eso es lo que los prisioneros pueden ver. Bien, el mito de la caverna dice que los hombres prisioneros consideran esas sombras que están mirando la única verdad, o sea, la realidad. Bien, la narración continúa diciendo de que si uno de estos hombres prisioneros fuese liberado, bueno, pues entonces este hombre, pues al ver la hoguera y ver el espacio exterior y ver la entrada a la caverna, tendría por fin los ojos abiertos a una completa nueva realidad. Ahora, el cuento acaba de la siguiente forma. Si este hombre intenta entrar de nuevo a la caverna y liberar a sus antiguos compañeros y les cuenta lo que hay, estos se reirán de él. Y el cuento sigue diciendo de que si él libera a alguno de estos prisioneros probablemente se den la vuelta y lo maten. Lo maten por querer destruir lo que ellos conocen como realidad. Pongan el mito de la caverna de Platón en Google y van a encontrar una infinidad de interpretaciones esotéricas. ¿A cuál más interesante? Todas muy interesantes. Si no lo conocían, por favor, les sugiero mucho de que lo piensen. Pero aquí conecto con Marcelino Sánchez Autuola. Él sí se expuso a esta muerte y él sí recibió este tipo de muerte figurativa, porque lo que predijo en su pequeña publicación, recordemos su nombre, Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, era que la historia de la humanidad era más antigua de lo que decían los textos contemporáneos por muchos miles de años. Efectivamente, aquí repitamos, aquí salta el dogmatismo de los grandes franceses. Mortillet, Harlet y Cartaillac empezaron una inmensa campaña muy activa de envenenar la opinión pública en contra de él. Ni el afán de Autuola por defenderse, ni tampoco la ardiente defensa de su amigo, señor Juan Vilanova, en el Congreso Internacional de Antropología y Arqueología, celebrado en Lisboa en 1980, consiguieron detener esta sarta de mentiras expuestas contra él. 1880 es un año de sub y bajas. Los franceses ya se le han puesto en contra, y vamos, lo que dicen los franceses van a misa. Pero un reputado humanística y político liberal sevillano, Miguel Rodríguez Ferrer, publicó un artículo en una revista muy prestigiosa de su momento, llamada La Ilustración Española y Americana, avalando la autenticidad de las pinturas y resaltando su inmenso valor. Bien, poco después, el famoso Giner de los Ríos, como director de la Institución Libre de Enseñanza, encargó un estudio al geógrafo Rafael Torres Campos y al geólogo Francisco Quiroga sobre la autenticidad de Altamira, quienes ambos
emitieron un informe desfavorable que publicaron en el boletín de la institución. Ay, amigos, ay. Solamente unos pocos años más tarde, en 1886, la Sociedad Española de Historia Natural dictamina que, y estoy leyendo, tales pinturas no contienen caracteres del arte de la Edad de Piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y solo la expresión quedaría un mediano discípulo de la escuela moderna, firmado por Eugenio Lemus y Olmo. Sautuola, Marcelino Sanz de Sautuola, contaba con algunos pocos defensores en España. Fíjense que entre ellos Juan Vilanova todavía seguía de su parte. Pero para colmo, la muerte de Sautuola le sobrevino en 1888. Su amigo Juan Vilanova le seguiría pocos años después, en 1893. Y una vez desaparecidos los principales defensores de la causa, parecería ser que Altamira estaba pasando a ser conocida como el mayor fraude arqueológico moderno. De ser que los franceses, los ortodoxos, los catedráticos, toda esta gente de bien tenían razón. Amigos, a finales del siglo XIX, pues se van descubriendo pinturas rupestres en cuevas, también estatuillas y huesos grabados, y todos parecen pertenecer a la misma estrata arqueológica que Altamira. Oh, ¿cuál es la diferencia aquí? Bueno, están siendo descubiertas principalmente en Francia, y también están siendo descubiertas por arqueólogos franceses. Oh, monsieur, ahora todo cambia. ¿Se trata de un descubrimiento francés? Aún así hubo que esperar a que Henry Breuil publicase su trabajo sobre el arte parietal, presentado en el Congreso de la Asociación Francesa para el Avance de las Ciencias en 1902. Esto fue casi ya 20 años después de la muerte de Sautuola. Ese trabajo en 1902 fue cuando por fin comenzó a cambiar la manera de pensar de la gente del momento. Uno de los tres grandes negacionistas, Émile Cartailhac, en 1902 fue a visitar la cueva de Altamira en persona. Pues resulta que para 1902 ya había habido demasiados descubrimientos en tierra francesa por diferentes antropólogos franceses que hacían presumir que quizás lo de Altamira tenía algo de verdad. Entonces él se personó en persona. Disculpen la redundancia, me quedó graciosa. Él hizo acto de presencia y corroboró de que lo que estaba viendo era cierto y era tal como había dicho Marcelino Sanz de Sautuola. Bien, demos un pelín de crédito donde hay que darlo, y por lo menos Émile de Cartailhac publicó un artículo en la revista L'Anthropologie en 1902 titulado La cueva de Altamira, mea culpa de un escéptico. No estoy seguro si un artículo hace justicia al daño causado por el negacionismo de un descubrimiento mal investigado. Y no quiero decir mal investigado por Sautuola, quiero decir mal investigado por el detractor, por esos tres franceses que mencionamos antes. Por favor, recuerden sus nombres, recuérdenlos tan bien como el de Marcelino Sanz de Sautuola. Mientras que Marcelino Sanz de Sautuola ha sido un gran descubridor, estos tres franceses, Émile Cartailhac, Mortelliet y Harlet, son tres negacionistas, son tres bastardos sentados en su cátedra que se dedican a tirarle tierra encima a la gente que de verdad está haciendo trabajo de campo.
Así es como la historia tiene que recordar a la gente. No me malinterpreten, si ustedes buscan los nombres de estos tres negacionistas, Carzailhac, Morteliet y Harlé, los tres grandes negacionistas de esta historia, se van a encontrar de que sí emitieron, disculpas públicas, arrepentimientos sobre su dictamen de las cuevas de Altamira y su tratamiento de Sautuola. Pero obviamente, una vez mentido, que me quiten lo bailado. Una vez destruido, ¿quién va a reconstruir? Efectivamente, la reconstrucción tiene poco que ver comparado con el daño hecho. Y pasaron los años, amigos. Y en las escuelas de texto, en las escuelas de todos los países del mundo, en los libros de texto, nos están enseñando de que Marcelino Sanz de Sautuola descubrió Altamira. Pero nunca nos suelen enseñar o suelen reparar con suficiencia en la gran parte importante de la historia, que es que la cátedra asistente del momento destruyó al hombre que hizo este descubrimiento. Lo tildó de farsante, sin haber puesto pie y sin haber verificado la autenticidad de este descubrimiento. Lo tildó de una farsa. ¿Por qué? Porque era una verdad incómoda, era un descubrimiento muy incómodo. Tiraba por tierra la cronología de la Iglesia y de todos los arqueólogos que habían escrito antes tratados sobre el tema. Recordemos esos tres nombres. Una vez más, repítanselos a sus amigos. Díganselo a quien quieran escuchar. Carzailhac, Morteliet y Harlé, los grandes negacionistas de Altamira. Cuando ustedes hablen de Altamira a sus amigos, una vez que haya salido esa famosa película que seguramente va a salir pronto, pues sí, Marcelino Sanz de Sautuola, gran patriota español, gran hombre de clarividencia, de ideas claras, preclaro, un hombre ilustrado, un hombre avanzado a su tiempo, genial español, que fue puesto en la ignominia y en la más oscura miseria por estos tres negacionistas, Carzailhac, Morteliet y Harlé. Conclusiones, amigos. Se aceptó se aceptó las teorías de Marcelino Sanz de Sautuola y el mundo sigue en pie. Si alguna vez se juntaron en cónclave algunas de estas fuerzas secretas que dijeron que no estamos preparados para escuchar la verdad, pues fallaron, porque continúa el mundo. La gente sigue yendo a misa. Llega Semana Santa y yo veo unos tipos de Ku Klux Klan por ahí salir por las calles de España, todos puestos de blanco, a llevar cruces encima. Y vamos, poco ha cambiado. Así que no sé qué decirles. Me refiero, mantengamos los ojos abiertos, mantengamos los oídos puestos en el suelo para escuchar cuando se acercan los peligros. Pero así es la historia. Pónganla en paralelo con lo que les conté, con lo de la caverna de Platón. A veces el querer buscar la verdad nos va a costar. Y Platón lo dice, si uno regresa para impartir la verdad a la gente que no está preparada para verla, probablemente le den muerte. Es posible que este mito de la caverna de Platón sí sea una constante referente en la mente de los que están en el poder y quieren mantener las cosas como están. Ellos en el poder, nosotros dándoles el poder. Y por tanto, a veces puede que incluso nos miren como humanos, pero no quieran que salgamos de nuestro profundo ignorancia. Quizás por eso se produjo el resultado de Altamira, o quizás no, quizás es simplemente que España de aquella era parecida a la España de hoy, el culo del mundo de Europa, y
Francia era un poco mejor de aquella de lo que ahora es considerada, pero bueno, tenía el poder de decidir a quiénes darle importancia y a quiénes no. Quizás sea eso todo. De todas formas, lo que les sugiero es que cuando oigan historia, no historias, sino cuando oigan historia, acuérdense de la parte negativa, de la parte oficialista, acuérdense de los conspiradores, acuérdense también del nombre de los malos de la película, para que una vez que hayan aprendido la historia, no corran así el peligro de repetirla. Hoy en esa sintonía, amigos, es el final de otra edición de Clave 45. Esta edición de Clave 45 dedicada al descubrimiento de Altamira tiene que ver con el inicio de tópicos sobre humanidades ancestrales y anteriores. La vi como un ejemplo perfecto para hablar de dos temas. Uno que es el poder del oficialismo, otro el poder del negacionismo. Y por último, como cada vez que revisamos los datos de la ciencia tenemos que modificarlo todo. Nos está ocurriendo con la astronomía y nos está ocurriendo muy a menudo también con la antropología. Cada vez que aparecen ruinas más viejas, encontramos ciudades debajo del agua que suponen aún mayor antigüedad, pues nos da el pie a pensar de que somos mucho más viejos de lo que nos damos créditos. Y esto es completamente suposición, esto es completamente editorial, opinión mía. Yo opino de que es cuestión de buscar apropiadamente, pero no hay razón por la que no hayan podido existir humanidades anteriores. Y pronto vamos a empezar a lidiar con un poco esos tópicos. Vamos a hablar sobre humanidades anteriores también y cómo encajar leyendas antiguas con ciencia y con descubrimientos modernos. Siempre, desde pequeño, desde hace ya muchas décadas, fui un gran devoto de Marcelino Sánchez Autuola. Después vino Miquel Jiménez en su programa Milenio 3 y Cuarto Milenio y le dio su merecido relevancia, le dio su merecido honor. Yo por eso le estoy muy agradecido a Iker y a su equipo. Pero antes de que saliera la película quería poner este podcast para que después no pensaran que venía yo de segundón, porque ya te digo, esto estaba grabado desde hacía un tiempo y eso, me hacía falta ponerlo ahí antes de que se empezasen a llenar las búsquedas. Vamos a dar las llaves de contacto y despedirnos. Nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com. Nuestra web es laclave45.wordpress.com. Nuestro Google Plus y YouTube es podclave45@gmail.com. Nos puedes encontrar por Twitter en @laclave45 y también tenemos página de Facebook clave45. Estamos un poco apretados de tiempo, así que ya vamos a dejarlo aquí. Pronto, muy pronto, la siguiente semana, volveremos con conspiración pura y dura. Vamos a hablar sobre cómo se planeó la implementación de la Reserva Federal Americana, que va a ser una historia de conspiración total sobre la isla Jekyll. Y después van a seguir otro monográfico sobre la votación del Banco Central en el Congreso, que es otra conspiración también tremenda. Y después pasaremos un poco a lo que decía de humanidades ya anteriores. Por ejemplo, hablaremos de los dioses que vinieron del espacio en otras culturas, y también sobre
por ejemplo, el concepto de la Tierra hueca y algunos estudios que se hicieron sobre ello, y etcétera, etcétera. Vamos a seguir añadiendo temas interesantes en lo que nos queda de esta larga temporada. Creo que esta temporada va a contar de 33 episodios. No estoy 100% seguro todavía, pero creo que va a ser así. Y eso, nada más, amigos. Hasta aquí Clave 45. Como estoy solo en el estudio, no va a haber ningún agradecimiento de esos que ponemos al final. Y por favor, déjenos saber qué les ha parecido el programa. Mándenos algo por las vías de contacto, incluso aunque nos dejen algo escrito en YouTube, pues será muy de agradecer. Y por favor, sintonícenos la próxima semana. Esperamos oír de ustedes. Me saluda Geraldine y los emplazo aquí hasta la próxima semana en Clave 45, donde las conspiraciones existen.